En este video vamos a ver los ensayos de los transformadores de distribución que habitualmente conocemos. Las pruebas eléctricas a los transformadores se realizan para confirmar que el transformador ha sido diseñado y construido apropiadamente y por lo tanto está en condiciones de soportar las cargas nominales y las condiciones a las que estará sometido durante el funcionamiento normal del cliente o del usuario. Y las pruebas que se realizan son las pruebas de rutina, son las pruebas a las que se somete el transformador para verificar que cumple con los requisitos establecidos, las obligaciones que tiene que tener el fabricante en la construcción, y los ensayos normalizados son los siguientes. Las pruebas de rutina incluyen entonces el ensayo de resistencia de aislamiento. Tiene la finalidad de determinar la cantidad de humedad e impurezas que contienen los aisladores y las aislaciones en general. Se comprueba la adecuada conexión entre los devanados y tierra, y la prueba se realiza generalmente con un megómetro como el que se ve en la imagen. Prueba de la resistencia óhmica de los devanados. La medición de la resistencia es necesaria para el cálculo de la componente de pérdida, los cálculos de las temperaturas de los bobinados finales y de cada arrollamiento, y comprobar que las conexiones internas no tienen discontinuidad entre sí como referencia para evaluar posibles fallas de los equipos. Relación de transformación y polaridad es otro de los ensayos. Define la relación entre el número de espiras del bobinado primario en relación al número de espiras del bobinado secundario, y el grupo de conexión es el desfasaje que se tiene entre la tensión primaria y la secundaria. La relación de transformación deberá comprobarse tanto para la relación nominal como para todas las derivaciones que tiene el transformador. Otra prueba es la prueba de vacío, que se realiza para medir las pérdidas en el núcleo y la corriente de vacío. Estas pruebas son de suma importancia y se determinan con esto la sumatoria de las pérdidas por histéresis y por corriente de Foucault. Otra prueba es la prueba de cortocircuito, que se realiza para medir las pérdidas en el cobre y determinar la tensión de cortocircuito, como la impedancia de cortocircuito del transformador, datos necesarios más que básicos para los cálculos de cortocircuito de las instalaciones, ¿no? Se realiza siempre con una tensión reducida estas pruebas, como se ve ahí. Pruebas de rutina también siguen las de tensión aplicada. Esta prueba determina la suficiencia de los aisladores y las distancias de cada arrollamiento respecto de masa, respecto del núcleo y de la carcasa. Se hacen aplicando una tensión con una fuente externa a cada bobinado respecto al núcleo y a la carcasa, y la duración es de 1 minuto para que verifique. Los indicios de falla, quise decir, incrementa bruscamente la corriente, se escuchan ruidos en las carcasas, aparece humo o burbujas, y eso nos da una idea de que está en condiciones fallando o en condiciones de falla. Otra de las pruebas es la de tensión inducida, que verifica la suficiencia de los bobinados entre todos los puntos en los que se induce la tensión, entre espiras, entre capas, entre devanados de cada salida. Se aplica el doble de la tensión durante 1 minuto y no debe haber indicios de falla. Para que el núcleo no se sature con el doble de la tensión inducida, se suele aplicar también el doble de la frecuencia para que esto no suceda. Otra prueba que se suele hacer son la de rigidez dieléctrica del aceite. La rigidez dieléctrica del aceite puede considerarse como la intensidad de perforación del campo eléctrico, lo podemos entender de esa manera, y los factores que condicionan los resultados son las distancias de separación de los electrodos, el contenido de compuestos polares, los contenidos de partículas sólidas en suspensión y el tiempo de uso del aceite. Siempre cuando se finaliza este tipo de ensayos se emiten protocolos de prueba, como los que vamos a ver ahora a continuación, que son los que me dan los datos finales del ensayo con las condiciones y las que fueron realizados. Acá se ven los protocolos tipo con todos los datos de ensayo, y que me puede servir para justificar las mediciones y lo que se ha realizado.
Las pruebas tipo también son las que se realizan para determinar la capacidad de diseño en particular, muchas veces solicitado por el usuario. Suelen ser más exigentes que las anteriores. Estas pruebas tipo se realizan en un solo transformador, por ahí de una partida que se fabrica. Y pueden ser, por ejemplo, las siguientes. Una típica es la de calentamiento, donde se determina la temperatura final de los bobinados y del aceite respecto de la temperatura ambiente, que se prueban en condiciones normales de funcionamiento. Se emplea el método de cortocircuito para eso. El calentamiento del aceite se debe generalmente a las pérdidas, ¿no? El calentamiento de los bobinados respecto del ambiente se deben a las pérdidas generalmente en el cobre. Se emite un protocolo siempre para determinar con las curvas de calentamiento y los datos que podamos tener. Pero no es el único ensayo. Otro ensayo que se puede hacer es el de impulso eléctrico, que debido a los fenómenos atmosféricos se generan sobretensiones internas en los bobinados que pueden provocar fallas. Es necesario saber si el aislamiento soportará estos esfuerzos de las descargas atmosféricas, y para simular este tipo de descargas se utiliza un equipo de impulso de corriente que aplica una tensión de prueba normalizada, más alta obviamente, que debe ser soportada por el transformador para verificar la prueba. Esta prueba es más exigente que las que se realizan habitualmente, y entonces hay que tener muchísimo cuidado de no dañar el equipo. Son pruebas que le generan un esfuerzo bastante importante. No siempre se realizan, pero en el caso de realizarlas tenemos que tener en cuenta de que pueden llegar a generar daños. Entonces, posteriormente, lo que se suele hacer es una prueba de verificación de que está todo en condiciones a posterior de esto. Lo que decimos acá en esta placa dice que al final debemos emitir el protocolo, por supuesto de mediciones, y en consecuencia, después del protocolo, debemos realizar las pruebas finales para verificar que está todo ok. Es una prueba básica de conectarlo nuevamente y ver que ande todo bien, que no haya nada extraño, que funcione todo correctamente. Después fue una prueba de impulso eléctrico que es bastante estricta, ¿no? No son los únicos tipos de pruebas que se hacen. Se pueden hacer pruebas adicionales, como puede ser el nivel sonoro con un decibelímetro, pero también espesores de pintura, hermeticidad y otros tipos de pruebas.